las sombras oscuras y opresivas del Palacio Real de Babilonia, Alejandro Magno yace moribundo en su lecho de muerte, víctima directa de su propia ambición desmedida y de la codicia insaciable que lo consumió por completo. Una ambición que finalmente partió su vasto imperio en pedazos irreconciliables para siempre, dejando un legado de caos, traición y guerras civiles que durarían décadas enteras. La codicia que lo impulsó a conquistar desde Grecia hasta la India ahora lo consume por dentro, mientras sus generales observan con ojos hambrientos y calculadores el poder que pronto se desmoronará en sus manos, calculando ya cómo repartirse las riquezas y territorios que tanto costaron en sangre y esfuerzo. Alejandro, el invencible conquistador, había acumulado riquezas inimaginables de Persia y más allá, pero esa ganancia lo cegó por completo y lo llevó a exigir honores divinos que alienaron a sus propios soldados y a sus más fieles compañeros de armas. Sus tropas, exhaustas tras años de campañas interminables y marchas forzadas a través de desiertos y montañas, comenzaron a murmurar contra el rey que ya no compartía el botín con justicia ni reconocía el sacrificio humano que había detrás de cada victoria. El fatal error llegó cuando decidió avanzar más allá de lo razonable, ignorando por completo las súplicas desesperadas de sus soldados por regresar a casa y disfrutar de las riquezas que habían ganado con su sangre en batallas épicas. En Babilonia, rodeado de un lujo excesivo y de montañas de oro persa saqueado, Alejandro ignoró deliberadamente las señales claras de su propio agotamiento físico y mental, creyendo que su divinidad autoproclamada lo protegería de cualquier debilidad humana. La ambición lo llevó a fusionar culturas de manera forzada, pero también a imponer impuestos brutales y exacciones que alimentaron el resentimiento profundo en todo el imperio, sembrando las semillas de la futura desintegración. Sus generales, como Pérdicas y Antípatro, ya planeaban en secreto cómo repartirse las migajas de un imperio que se desintegraba ante sus ojos, tramando alianzas y traiciones mientras fingían lealtad absoluta. El oro y las joyas de Susa y Persépolis sedujeron al conquistador, transformándolo en un tirano obsesionado con más poder y más riquezas, olvidando las lealtades que lo habían llevado hasta la cima del mundo conocido. Alejandro bebió en exceso durante un banquete suntuoso, ignorando que su cuerpo, debilitado por años de campañas, no resistiría más abusos y que esa noche marcaría el comienzo de su fin definitivo. La fiebre lo atacó de repente y con una violencia implacable, y en pocos días el hombre que dominó el mundo conocido quedó postrado en una cama, vulnerable y atormentado por visiones de sus conquistas pasadas. Sus compañeros de armas, antes leales hasta la muerte, ahora calculaban fríamente cómo reclamar sus porciones del botín acumulado durante años de guerras sangrientas y victorias gloriosas. Sin un sucesor claro designado, el imperio que Alejandro forjó con sangre, oro y ambición se convirtió en un campo de batalla entre ambiciosos generales que se veían a sí mismos como los verdaderos herederos. La ganancia lo había hecho invencible en la guerra, pero lo volvió vulnerable en la paz, donde la codicia interna destruyó lo que los enemigos externos nunca pudieron tocar. Los soldados macedonios, hartos de promesas rotas y de riquezas que solo iban a parar al rey y a su círculo cercano, exigieron el fin inmediato de las conquistas interminables y el regreso a sus hogares. Alejandro, en su lecho de muerte, dividió simbólicamente su anillo, pero no su imperio, sellando así el caos venidero y las guerras fratricidas que devastarían su legado para siempre. Los generales se reunieron alrededor del lecho, fingiendo lealtad absoluta, mientras sus mentes tramaban traiciones y divisiones territoriales que partirían el imperio en reinos rivales. El colapso comenzó en el mismo instante en que Alejandro exhaló su último aliento en Babilonia, un momento que marcó el fin de una era y el inicio de décadas de conflicto y fragmentación. El imperio se fragmentó en reinos rivales, cada uno gobernado por un antiguo compañero hambriento de poder,
y obsesionado con reclamar su parte del botín legendario. La codicia que unió a Alejandro... Las ciudades griegas, antes sometidas por la fuerza, vieron en el caos una oportunidad dorada para rebelarse contra el yugo macedonio y recuperar su libertad perdida. El error fatal fue creer que el poder y el oro podían sustituir a un plan de sucesión real y sólido que mantuviera la unidad del vasto territorio conquistado. Alejandro murió a los 32 años, dejando un imperio que en menos de una década se partió en pedazos irreconciliables, demostrando que la ganancia sin control destruye incluso al más grande de los hombres. La ganancia lo había elevado a la cima del mundo conocido, pero la misma codicia lo precipitó al abismo de la muerte y del olvido de su sueño unificado. Sus tropas, que lo siguieron hasta el fin del mundo conocido, ahora desertaban o se unían a facciones rivales por promesas de riqueza y poder personal. En Persépolis, las llamas que una vez encendió Alejandro simbolizaban ahora el incendio que consumía su sueño de un imperio eterno y unido. Los banquetes de lujo en Babilonia se convirtieron en reuniones secretas donde se repartía el imperio como un botín de guerra entre lobos hambrientos. La obsesión por la divinidad hizo que Alejandro perdiera el contacto con la realidad de sus hombres y con las limitaciones humanas que nadie puede ignorar. El fatal error fue no reconocer que la ganancia sin límites genera envidia, traición y odio entre los más cercanos, destruyendo los lazos que forjaron el imperio. Los reinos helenísticos que surgieron de las cenizas eran meros reflejos fragmentados de su ambición original, reinos inestables condenados a guerras constantes. En India, la resistencia feroz y el agotamiento extremo de las tropas fueron la primera grieta visible en su imperio, una advertencia que ignoró por completo. Alejandro ignoró las advertencias de sus generales más leales y siguió empujando a sus hombres más allá de sus límites físicos y mentales por pura codicia. El oro de los tesoros persas lo cegó por completo, haciendo que olvidara las lealtades que lo habían llevado tan lejos y que ahora se rompían una a una. En su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron ambiguas y confusas. El precio fue demasiado alto. Perdóname si puedes. Alimentando aún más la codicia desatada de los sucesores que competían por el poder. El imperio se dividió en el reino Seleucida, el Ptolemaico y el Antigónida, cada uno luchando por supremacía en una espiral de violencia y traición sin fin. La ganancia que prometió a sus soldados nunca llegó en la medida que esperaban, sembrando semillas de rebelión y deserción que aceleraron el colapso total. Alejandro transformó el mundo conocido para siempre, pero su error fatal lo dejó sin heredero capaz de mantener unido el vasto territorio que había conquistado. Las guerras de los diádocos duraron décadas enteras, destruyendo ciudades enteras y vidas inocentes en nombre del legado roto y de la codicia insaciable. El colapso no fue por enemigos externos, sino por la ambición interna que Alejandro mismo sembró con su obsesión por el oro y el poder absoluto. En Babilonia, el palacio que una vez brilló con oro y riquezas, ahora era escenario de intrigas, puñaladas por la espalda y conspiraciones interminables. La codicia lo hizo invencible en batalla, pero lo volvió mortal en la política de sucesión, donde no había espada que pudiera salvarlo. Sus compañeros, como Hefestión, murieron antes, dejando a Alejandro aún más aislado en su obsesión por el poder y en su soledad final. El fatal error fue creer que el imperio podía sobrevivir sin un plan claro más allá de su propia grandeza y de su divinidad autoproclamada. Las rutas comerciales que abrió con sangre y oro se convirtieron en caminos de guerra civil y de saqueo sistemático por parte de los nuevos reyes. Alejandro murió sin saber que su legado sería recordado más por su caída dramática que por sus conquistas legendarias en el campo de batalla. La ganancia desmedida transformó a un rey guerrero en un tirano, cuya muerte desató el caos más absoluto en todo el territorio conquistado.
En las llanuras de Gaugamela, la victoria fue dulce y gloriosa, pero el precio de esa ganancia fue el comienzo silencioso del fin de su imperio unificado. Sus soldados, cargados de botín pesado, comenzaron a cuestionar si valía la pena seguir a un rey que nunca se detenía y que exigía más y más. El error fatal se consumó cuando Alejandro, enfermo y delirante, no designó un regente fuerte que mantuviera la unidad del imperio en su ausencia. El imperio, que abarcaba 3 continentes, se partió como un cristal bajo el peso insoportable de la ambición desmedida de sus herederos. La historia de Alejandro es la prueba viva de que la ganancia sin control destruye incluso al más grande de los conquistadores de todos los tiempos. En su funeral, los generales ya se repartían provincias enteras como si fueran tesoros personales, ignorando por completo el juramento de lealtad que habían hecho. La codicia que lo impulsó a quemar Persépolis ahora quemaba las bases mismas de su imperio, reduciéndolo a cenizas y fragmentos. Alejandro creyó que el oro y el poder eterno lo harían inmortal, pero la muerte lo alcanzó en la cima de su gloria y lo derribó sin piedad. Los reinos que surgieron de su caída lucharon durante generaciones enteras, pagando el precio más alto por el error fatal de un solo hombre. Si esta historia te hizo pensar, es porque la historia siempre habla del presente. Aunque use palabras del pasado, cada semana un nuevo imperio, una nueva caída, una nueva lección que el mundo eligió ignorar. Suscríbete a El Precio del Poder y activa la campana para no perderte el próximo episodio, porque el precio siempre es más alto de lo que parece.